Y buenos días a todas. Me encanta ver tantas chicas jóvenes. Bueno, yo comencé hace 30 años, me recibí hace 30 años de licenciada en enología y estudié enología por casualidad. Yo quería estudiar física nuclear, pero mis padres no me dejaban irme a estudiar fuera de casa porque era mujer. Y bueno, elegí una carrera dura porque me gustaban las ciencias. Luego, a lo largo de la vida, me he dado cuenta que si bien comencé trabajando como enóloga y no podía tener trabajo en Mendoza, tuve que irme a 1500 kilómetros de mi casa a trabajar. Fue un poco también la posibilidad de desarrollarme. Y comencé trabajando como empleada en una empresa, en Michel Torino, en Salta. Tuve mis 2 hijos, me casé, tengo 2 hijos. Y luego volví a Mendoza y comencé un emprendimiento personal. Soy emprendedora por naturaleza, siempre he creído en mí misma. Lo primero que decidí que era muy importante era estudiar, y estudiar mucho. Lo que dijeron recién en el panel, que cuando terminas la universidad es cuando comenzás. Yo creo absolutamente en eso, sigo estudiando, y tengo 54 años y sigo estudiando. Es muy importante la capacitación. Me dedico fundamentalmente a la exportación con mi empresa. En mi empresa también hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Las primeras que he empoderado han sido mujeres. Hoy mi mano derecha es una joven que tiene 30 años. Comenzó conmigo teniendo 20 años. Y siempre recuerdo que yo estaba buscando a alguien cuando hace 10 años que tengo mi compañía propia. Y estaba buscando a alguien para que me ayudara en comercio exterior y buscaba una persona con experiencia. Y resulta que conozco a esta chica y le digo, ¿qué experiencia tenés? Ninguna, me contesta. Y le digo, y bueno, lo que pasa es que es difícil darte un trabajo. Y dice, ¿sabe qué? Todo el mundo me responde lo mismo. ¿Qué experiencia tenés? Pero si no me dan la oportunidad, nunca voy a poder tener un trabajo. Me encantó esa respuesta, la contraté. Hoy es mi directora de producción, la he ayudado a capacitarse, le enseñé idiomas, que yo sabía poco, entonces la hice estudiar idiomas, y hoy es la segunda persona más importante en mi compañía y es mi mano derecha absoluta. Y realmente creo que es pensar en tus sueños, creer en vos misma, pensar que no hay estructuras que no se puedan modificar o cambiar, y fundamentalmente tener mucho amor y mucha pasión por lo que se hace y coraje, mucho coraje. Yo creo que mujeres pioneras hemos ido abriendo un poco el camino a otras colegas. En un principio hemos tenido que demostrar doblemente que sabíamos que éramos capaces, o sea, teníamos que trabajar el doble que un hombre para que nos consideraran quizás como potables para trabajar. Hoy veo que las mujeres naturalmente tienen, sobre todo en mi área, en la vitivinícola, las mujeres naturalmente tienen un espacio ya aceptado. Y también en el management, son mucho más creativas muchas veces, y la visión de tener familia, tener hijos, nos da una visión mucho más humanitaria del trabajo, y sabemos comunicarnos mejor con nuestra gente, con nuestros empleados. Hay un estudio de Finlandia que determina que en las empresas, cuando hay mujeres, la rentabilidad es claramente un 10% por lo menos mejor que en las empresas que no hay mujeres. Yo entonces, cuando me dicen, vení a dar una conferencia, empiezo a pensar cómo la organizo, cómo conceptualizo a qué llegamos, a dónde llegamos. Entonces digo, el 64 soy mujer, porque nazco, ¿no? Después en el 66 tomo nuevos roles, además de hija y nieta, tengo una hermana, entonces ya pasó a ser hermana. En el 70 empiezo a tener mis amigas, otro nuevo rol que acumulamos. En el 85 me recibo de licenciada en Economía y ya empiezo a trabajar en esta pyme familiar. En el 88 me caso, entonces soy esposa y nuera, fíjate la cantidad de roles que voy acumulando. En el 89 soy madre, en el 90 gerente de área, en el 91 encima cuñada, directora de los Grow en el 98. Me transformo en dueña en el 2003 y todo esto tiene que ver con la empresa familiar. Yo empiezo a trabajar en una empresa cuyos accionistas eran mis padres. En el 2003 mi padre nos dona las acciones. Evidentemente entendió que algo habíamos hecho también, ¿no? Además de que es generoso, entendió que habíamos agregado valor y que podíamos ser dueños. Entonces, en el 2003 me transformo en dueña
En el 2004 empiezo a ser directora regional porque empezamos a profesionalizar la empresa y dejo de ser CFO para ser directora definitivamente. En el 2007 me doy cuenta que tenemos que empezar a participar en instituciones, entonces encima agrego más viajes a Buenos Aires porque vivo en Carlos Casares y empiezo a participar en instituciones para agregar valor desde otro lugar. Y en el 2009 me transformo en mentora de Vital Voices, consejera. Acumulamos tantos roles en la vida que a veces es importante desarrollar habilidades. Después, ¿qué somos? Una parte, habilidades y actitudes tenemos que las adquirimos de nuestros bisabuelos, de nuestras abuelas, de nuestras madres. En definitiva, nosotros nos vamos formando justamente de esta historia de abuelas, de bisabuelas, de madres, hasta que nos transformamos en madres. Y ahí las principales formadoras de nosotras son nuestras hijas. Realmente las habilidades y las actitudes tienen mucho que ver con nuestro entorno. Bueno, mis mayores errores. Creo que la demanda y dedicación laboral siempre creí que era más alta que la familiar. Entonces, yo tenía demanda de mis hijos, de mi vieja también, de mi marido, y a veces tengo temor a haberlos descuidado un poco. La intuición muchas veces no haberla acompañado de informes, porque perdía credibilidad. Yo decía, no, esto me parece, a ver, traer informe. Y esas cosas a veces no suelen pasar, o me pasaban a mí. Ser muy perseverante e insistente. Yo era afirmada siempre y en lugar de preguntar, a veces es mejor preguntar que ser tan estrictas como somos las mujeres. Ser muy analítica y a veces dedicar al mismo tiempo a los detalles como a las cosas importantes. Y tener dos tiempos. A mí me gusta pensar, consensuar y en algunos casos todos creían que yo era muy insegura.